¿Qué tal, Adri? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va esa resaca post-Madrid Fusión? Ya, totalmente recuperado ya. Pero bueno, estamos contentos, ¿no? Estamos contentos. Pues sí, porque la verdad es que está gustando mucho, ¿eh? La trilogía que hemos hecho para Madrid Fusión. Está funcionando guay, sí. Pues, pero bueno, hoy por fin vamos a sacar un programa que casi ya lo podemos llamar el programa maldito, ¿no? Sí, total, ¿eh? Porque es que este iba a salir como hace un mes o más, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Pues bueno, ¿vamos a ello o qué? Pues vamos con La Picaeta Season 1, Episode 16, ¿qué es cocinar? What the fuck is cooking? Por fin es domingo y ya llega La Picaeta. Cógete el vermú y vente pa' La Picaeta. Con 2 foodies y medio que ya están por aquí. Y con nadie a los fogones La Picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti. Bueno, a ver, Javi, cuéntanos la locura que nos tienes preparada hoy, que es buena. Pues a ver, lo primero decir que el hecho de retrasar este programa nos ha venido bien también porque nos han salido los primeros haters por las redes sociales. En Twitter, ¿eh? Sí. Entonces, el otro día subí un extracto de la entrevista con Fernando y Angelines que hablaban un poco de lo que era lo raro, lo que era lo normal y digamos, pues eso de que tenemos en la mente de que ciertos sabores son raros y ciertos sabores son normales en los helados y ellos pues le daban la vuelta, ¿no? Y entonces hubo un comentario de alguien que decía que se ponían a filosofar y que no eran filósofos, que eran heladeros y acabó insultando y entonces pues le mandamos a tomar por culo. Y luego hubo otro comentario que ese sí que era, discrepaba y ya está, en el que hablaba de que los cocineros últimamente están un poco flipados y divagan mucho y hablan de qué es cocinar y justo decía eso, de qué es cocinar. Yeah. Y yo le pregunté, ¿y qué es cocinar? Y no me contestó. Entonces, pues nos viene bien este programa, justo. Todo el mundo debería filosofear más y preguntarse todas las cosas que quieran. Sí, con eso al final es lo bonito, es donde surgen, ¿no? Esas conversaciones. Exacto. O sea, como diría el filósofo José Luis Cantero, ¿no? Más conocido como el Fari. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Total. Vamos al meollo, tío. ¿Para ti qué es cocinar? Pero a ver, pues te diría que para mí cocinar es todo aquello que implique un proceso en el que tú tienes una serie de alimentos y los sometes a un proceso con el que finalmente tú sirves un plato que puedes comer. Con lo que querría decir que quizás yo no he cocinado nunca, ¿no? Porque pocas veces se puede comer algo de lo que yo hago. No, mentira, que el arroz al horno me sale bien rico. Y luego también yo creo que es muy importante el punto de que cocinar yo lo veo como un proceso creativo. Tú tienes una serie de recursos y entras en un proceso de pensar qué plato vas a preparar, ¿no? O sea, ya sea algo que sea de algo que se te ocurre de una manera espontánea o algo que tú recurres a una receta o preparas algo que la receta pues es más conocida a nivel general y a nivel cultural. Y luego también en relación con esta parte, ¿no? De meterse más en la cocina, a mí también muchas veces me ha gustado decir que cocinar es como un ritual, ¿no? Y eso también pues va muy ligado al tener tiempo, ¿no? Es porque también de ahí, pues del tengo más tiempo, tengo menos tiempo, surge la duda de ¿es cocinar lo que te haces rápido un lunes? Esa misma pregunta abre como 1000 preguntas más. Claro. Porque eso, hacer una ensalada es cocinar. Cortar sashimi, el cocinero de sushi que corta sashimi simplemente corta. Claro. Eso es cocinar también. Claro, no sé, o sea, a ver, yo sí que, por ejemplo, creo que sí, ¿no? Pero seguramente es un debate tan grande con el que podríamos estar tantas horas y no llegaríamos a nada, porque seguramente venga alguien y me diga que es lo contrario y estoy seguro de que lo entendería, ¿no? Creo que es un debate muy, muy guay del que es difícil llegar a un punto común. De eso se trata también, ¿no? Hacerse preguntas y debatir y eso también mola, joder. Si le quitas eso a la vida, a todo, a la cocina, a cualquier cosa, no nos dedicaríamos solo a hacer las cosas y ya está. Muchas de las preguntas y algunas respuestas pues están, como siempre, están en los libros. Y hay algunos libros muy guays al respecto de esto de qué es cocinar. Libros de cocina sin cocina, ¿no? Por así decirlo. Pueden tener y suelen tener recetas, pero no es lo principal. O sea, es hacerse eso, es hacerse preguntas y un poco ver hacia dónde va todo. ¿Y alguna recomendación? Que seguro que tienes. Pues a ver, voy a empezar por un libro que a mí me mola mucho,
para todo el que le interese un poco el tema de cocinar y sea un poco cocinillas, ya puedes tener más tiempo o menos, da igual, pueden ser recetas muy fáciles o muy difíciles, que es la Enciclopedia de los Sabores de Nikki Seignit. Te viene a decir qué sabores casan con qué sabores, según la autora, claro. Y para que tú puedas hacer tus propias elaboraciones, como tú quieras. Hay recetas explicadas muy rápidamente, pero al final se centra en eso. Yo quiero hacer un plato con bacalao y voy a buscar bacalao y me va a decir qué ingredientes casan con el bacalao. Joder, pues la verdad es que suena muy muy guay y práctico, ¿no? Yo creo que Sí, tiene sí, ese total, puntito. total. Y ya más metiéndonos más en lo que es el proceso de cocinar, ¿alguno que conozcas? Pues ahí mola mucho uno que se llama Cocinar, una historia natural de la transformación, que es de Michael Pollan, que es un escritor, y es un libro en el que el autor viaja por todo el mundo buscando el poder de transformación de la cocina, tanto a nivel gastronómico, de transformar, digamos, un alimento, ya sea por diferentes métodos. Y por eso divide el libro en 4, ¿no? En 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Y a través de esos 4 elementos va desgranando diferentes culturas, diferentes rincones del planeta con el proceso de cocinar. Y eso, y lo que te viene a decir un poco el libro también es eso, es de prueba, haz cosas, cocina, porque estás viendo un programa de televisión en la tele que mola mucho de cocina, pero luego te has comprado un precocinado en el supermercado. Pues no, también tienes que ver de dónde vienen las cosas, cómo se hacen y tal, y entonces está muy, muy guay. Esto me suena haber visto algo por Netflix, ¿no? ¿Es así? Sí, tú es que no mates Netflix, cabrón. Pero sí. Por eso el libro no me suena. En Netflix hicieron una serie documental que está basada en el libro. Está guay la serie, está chula. Aparecen ciertas cosas que no aparecen en el libro, pero sí que la estructura es la misma. Y deberíamos ahora ya ir al libro que nos atañe, ¿no? Al libro que da nombre al programa de hoy. Sí, pues a partir de eso, a partir de la búsqueda de este tipo de libros, encontré con que Ferran Adrià y el equipo de Bulli Foundation, que es una de las patas que creo, habían sacado una enciclopedia formada por unos 30 libros que se llama la Bullipedia. Casi nada, 30 libritos. Ya, además 30 libros bien 30 tochetes. Contundentes. Ya. Porque entiendo que has leído cómo surge, ¿no? Un poco todo el tema de la Bullipedia. Sí, pues a ver, Ferran Adrià cierra el Bulli, el restaurante, decide que no va a cocinar más en el sentido profesional de la palabra, y entonces decide hacer el proyecto Bulli Foundation, que lo divide en 3 patas, 3 ramas, digamos. El Bulli 1846, que viene a ser una especie de museo en el que dicen que se podrá comer y que parece ser que el otro día ya dijo que se va a abrir, creo que en verano del año que viene, más o menos. Del 23. Y está justo donde estaba el Bulli. Luego está el Bulli de DNA, o sea, el ADN Bulli, que es como la que quiere hacer diálogo entre la cocina y otras disciplinas, ¿no? Porque Ferran Adrià quiere expandir el modelo creativo a diferentes áreas de negocio. O sea, pues por ejemplo, el otro día salieron unos NFTs, que están ahora con todo el boom de los NFTs, de unos dibujos suyos. Y eso, me voy a ahorrar los comentarios sobre esto, porque buscarlo en Google. Y por último, que es lo que nos trae hoy aquí, que es la Bullipedia, en la que quiere englobar todos los conocimientos existentes sobre cocina. Y en la Bullipedia, pues no es Ferran Adrià, o sea, tiene un equipo enorme detrás. Y entonces todo este conocimiento lo canalizan a través de una metodología que le llaman el método Sapiens, que es un método de investigación que a mí yo no lo he pillado. Ya. Pero debe ser normal, ¿eh? La primera vez que lo lees te debes quedar ahí picueto. Sí, pero que no debe ser fácil. Intentaremos que la experta que viene hoy nos lo explique. Ambicioso. Sí, o sea, es un poco la idea también del proyecto. O sea, no pretende sentar cátedra sobre nada, sino abrir el debate y decir preguntas, aunque siempre va a dar unas líneas con las que partir. Claro. Porque tú te vas a pillar alguno de la Wikipedia, ¿no? Porque entiendo que los 30 no es viable. Pues a ver, un poco la razón del programa de hoy sale por aquí porque estuve preguntando en Twitter que
cuál recomendaban comprar si solo hubiese que comprar uno. Y entonces la gente decía como que, digamos, que el transversal de todos era ¿qué es cocinar? Pero claro, son 60 euros de libro. Entonces me dijeron que Ferran Adrià y bueno, la Bulli Foundation durante la pandemia habían liberado en PDF el libro. Entonces dije, joder, mola que hablemos sobre un libro que todo el mundo puede tener a su alcance, ¿no? Al final. Y el libro sobre todo el principio, porque luego ya habla de cosas, digamos, más profesionales, pero sobre todo el principio del libro está muy guay respecto a esto que hemos estado hablando. ¿Y entonces ya sabes lo que es cocinar según la Wikipedia? Pues según la Wikipedia, cocinar es una acción que implica la transformación de un producto en un alimento, el uso de una herramienta y la aplicación de un conocimiento determinado. O sea que lo más importante es transformar, como hablábamos del libro anterior, pues está aquí también. Vale. Y por eso hay una cosa en el libro que a mí me explotó la cabeza, que esto creo que no opina igual el libro que hablé antes de Michael Pollan, que es que la naturaleza cocina por sí sola. Hostia, ¿y eso? ¿Cómo es? Pues lo que dice el libro es que un árbol madura la fruta hasta que es comestible, ¿no? Entonces el proceso de maduración de la fruta es hacerla comestible, entonces al final es cocinar. Y el sol puede secar una semilla para que tú te la comas. Pero entonces también por esa regla de 3, los animales también cocinan, los animales salvajes. Pues no, mira por dónde. Los animales no porque no transforman los alimentos, no los transforman, ellos los cogen y se los comen. El ser humano es el único animal que cocina. Joder, pues Javi, cada día eres más erudito y toda esta información es lo que te faltaba para ser más insoportable, ¿no? La verdad es que es asqueroso, pero bueno, ya que nos estamos poniendo muy serios, vamos con nuestra experta de hoy, que nos contará todo mucho mejor. Debemos decir que la entrevista fue grabada hace, pues eso, cuando teníamos preparado el programa. Entonces, si no le hemos preguntado lo de los camareros y los 6.000 euros que dijo Ferran Adrià el otro día, pues es porque ya estaba grabado antes. Es porque no se ha podido. Pero bueno, sí, vamos con cosas de expertos, que nuestra invitada pues va a dar un poco de luz a todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Pues la entrevista con expertos, donde encontrarán cosas de expertos. Bueno, Javi, pues vamos ya al barro y preséntanos a nuestra experta de hoy. Pues hoy viene a la picaeta Claudia González Crespo, que es comunicadora gastronómica. Trabajó como redactora mano a mano con Ferran Adrià en el libro del que hemos estado hablando en la introducción, que es Cocinar. Claudia estudió Relaciones Internacionales y trabajando de ello en Bruselas, pues se puso a hacer un máster en periodismo gastronómico y se empieza a centrar en la gastronomía. Empieza a trabajar en el Bulli Foundation, trabaja 2 años allí. Y además de eso ha sido profesora invitada en Harvard hablando de identidad y gastronomía, es profesora del método Sapiens, del que hemos estado hablando un poquillo antes en The Foodie Studies, escribe en Nule y Mantel, que es una revista online maravillosa y que desde aquí les decimos que está muy bien, pero que les falta un podcast. Y además de eso tiene su propio proyecto que es Viva la Boca. Claudia, bienvenida, y lo que siempre preguntamos antes de empezar, ¿qué cenaste anoche? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Me ha encantado la intro. ¿Qué cené anoche? Sí, me hice un sándwich con un pan muy rico, mozzarella y tomates secos. Tomates secos caseros, hechos en casa de mi suegra. Muy rico. Y un poquito de aceite de oliva. Muy bien, maravilloso. Muy bien. Claudia, para empezar, queremos saber de dónde viene tu pasión por la gastronomía y qué te hace un poco pues, salir de tu zona de confort. Pues mi pasión por la gastronomía no tiene un origen concreto, o sea, no hay un momento de mi vida en el que tenga una revelación, digamos. Sí vengo de familia de hosteleros. Mi madre era jefa de sala cuando yo nací y bueno, lo que me hace cambiar de rumbo un poco es, antes lo habéis presentado de una forma más idílica, ¿no? Como que yo dejo mi trabajo para dedicarme a la gastronomía. En realidad yo termino una etapa en Bruselas paralela al máster, digamos, y en ese periodo posterior, ¿no? De qué hago con mi vida, surge una oportunidad y la cojo.
Entonces, eso es lo que empieza a marcar el siguiente camino, digamos. Sí sabía que no quería quedarme en el mundo de la burbuja europea, no, fue una experiencia muy buena, disfruté muchísimo, pero también me sirvió para saber que no era aquello lo que quería hacer el resto de mi vida. Y algo que había hecho un poco como un hobby, que era el tema del máster, se convierte de repente en un camino profesional, ¿no? ¿Y cómo llega la oportunidad del Bulli Foundation? Llega porque Janet Acosta de Foodie Studies me comenta que están buscando a alguien para redactar 3 meses en el verano del año 2017. Había un proyecto en el Bulli, bueno, el Bulli Foundation es un centro de investigación en el que ha pasado mucha gente, no solamente cocineros y no solamente gente relacionada con la gastronomía, sino expertos y profesionales de otras disciplinas. Entonces, pues imaginaos un proyecto que tiene muchas voces, digamos, porque ha sido investigado y redactado por diferentes personas. Entonces, en ese caso, la oportunidad del Bulli llega porque necesitan a alguien que unifique eso, ¿no? Y es dándole vueltas esos 3 meses al proyecto que empiezan a surgir más cosas, me proponen que me quede y de ahí ya, entre otras cosas, sale que es cocinar, ¿no? Y bueno, ahí parece que servía para algo más que redactar, ¿no? También para meterme en la metodología Sapiens y seguir investigando con Ferran y dándole vueltas a temas, y me quedé hasta diciembre de 2019. Porque y es después de esto cuando te vas a Harvard, ¿no? Y allí, aparte de dar clases, acabas participando en el blog de Little Spain, que aparte de la productora que le hace los vídeos a Zetangana, es el mercado de José Andrés en Nueva York. Sí, ¿Esto cómo nace? Pues en ese momento, en 2019, yo tengo una amiga de Santander, yo soy de Santander, también se llama Claudia, ella es filóloga hispánica y trabajaba entonces en Harvard como profesora de español como lengua extranjera. Y surgió una oportunidad de dar una clase magistral en castellano, o sea, para alumnos americanos, americanos o no americanos en realidad, porque en Harvard hay gente de todas nacionalidades, cuya primera lengua no era el español, ¿vale? Y como obviamente pues la gastronomía está absolutamente linkada con toda la cuestión de la identidad, de la cultura, etc., pues me propusieron, oye, te vienes a hacer una magistral centrada en gastronomía, a ver cómo lo puedes hilar y tal. En ese mismo viaje yo me escapo a Nueva York a ver un amigo con quien estudié Relaciones Internacionales, Ricardo, y me escapo a ver Mercado Little Spain. Yo ese viaje a Estados Unidos lo hice un poco con la intención, en ese momento en el Bulli estaba escribiendo muchísimo sobre la historia del restaurante gastronómico, tipos de ofertas gastronómicas, haciendo muchísimo análisis sobre modelos de negocio, ¿vale? Y bueno, quería conocer cómo funcionaba un poco, cuáles eran los modelos de negocio en hostelería en Estados Unidos. Y me entero de que José ha abierto Mercado Little Spain y conseguí una visita y estando allí me encuentro a Ferran y a José Andrés de casualidad pura, no sabía que Ferran estaba allí con José y conocí a su creador de contenidos, la persona que escribía y escribe los libros de José, ¿no? Con esta persona empezamos a hablar y me dice, pues me encantaría, me apetece hacer como un push, ¿no? Ahora darle un poco más de fuerza al blog de Little Spain y me encantaría contar con alguien español, precisamente para que cuando hablemos de una tradición o hablemos de algo cultural, no sea algo que solamente hayamos podido hacer una investigación, sino que venga de primera mano. Y así surgió esa pequeña colaboración, pero digamos que no fue después del Bulli, sino a la par. A la par, ¿no? Sí, fue hasta el final de 2019, principio de 2020, hasta que llegó la pandemia, más o menos. Y ahora que no nos oye nadie, ¿mola Little Spain o...? Mola y a mí me flipó que es un sistema de sistemas, que eso es muy Sapiens también, pero es un sitio con varias cocinas, o sea, con diferentes restaurantes, digamos, ¿no? Y luego además muchos pequeños puestitos de elaboraciones más pequeñas, ¿no? Pues yo que sé, unos churros, imaginaros que no te tienes que sentar a mesa puesta para comértelos. Me gustó muchísimo y lo que probé, o sea, la calidad de la comida que probé me pareció, vamos, estando tan lejos de casa, me pareció muy bueno. Bueno, ahora mismo estás de freelance y uno de los sitios que estábamos comentando antes es Ulei Mantel. Entonces, ¿cómo surge esta colaboración? Si sabes cómo nace Ulei Mantel, un poco... Os engañaría si os dijera que sé cómo surge Ulei Mantel, de dónde viene la idea inicial, digamos. Sé que es un nuevo grupo de comunicación que creo que lo que es la cabecera Ulei Mantel existía en el pasado y este grupo de comunicación relanza este magazine digital, digamos, ¿no? Esta revista gastronómica digital. Y bueno, yo este otoño he estado trabajando en una agencia de comunicación. Al decidir que volvía al tema freelance, una de las cosas que hago y uno de los deberes pendientes que tenía, digamos, es publicar de manera asidua con la misma cabecera. Y yo tenía muchísimas ganas de encontrar un huequito en algún lugar para poder ir proponiendo temas.
en Uli y Mantel escribo sobre temas de Madrid, pero también sobre temas de Cantabria, que yo soy de Cantabria. Entonces, también me da un margen para tener una conexión con casa, ¿no? Con la gastronomía madre, sí. De mi identidad gastronómica, muy chulo. Ahí está Carmen Alcaraz coordinando y dirigiendo toda la parte editorial de Uli y Mantel. Carmen estuvo conmigo en Viva la Boca el año pasado en una sección que hice que se llama El aperitivo es sagrado. Contacté con Carmen y Carmen estaba buscando gente y nos encajó a las dos, así que perfecto. Y aparte de tu trabajo como freelance, ahora estás dando clase en The Food Studies, sitio donde tú estudiaste, y tú ahí estás como profesora del método Sapiens, ¿no? Del que hemos hablado un poquito en la introducción, pero sí que nos gustaría que si nos podrías hacer tú un resumen un poco así para dummies, para que luego lo podamos entender. Ostras, esto es un reto, ¿eh? Un resumen para dummies de Sapiens. Si hago esto bien, si Ferran escucha esto, Ferran, lo siento de antemano. Más que un método, diría que Sapiens es una metodología. Una metodología no es otra cosa que un conjunto de métodos, ¿vale? Y los métodos son, por definición, algo que tomamos como referencia para hacer las cosas de una misma forma todas las veces, ¿vale? Sapiens es una metodología que nace en el Bulli Foundation, la crea Ferran Adrià y el equipo del Bulli Foundation, pero una cosa que a mí me chifla y me encanta trabajar con ella es que veo impregnado el espíritu del Bulli Restaurante en la metodología Sapiens. Sapiens se basa en unos principios que algunos de ellos yo, al margen de que sean Sapiens o no, me los tatuaría, entre ellos el cuestionamiento del statu quo, ¿vale? Sapiens huye del dogma, se lo quiere cuestionar todo, que creo que es precisamente lo que pasó en el Bulli Restaurante y por lo que fue un restaurante que marcó la historia, ¿no? Tiene una visión holística, es decir, quiere entender las cosas más allá de la suma de sus partes. No hace ciencia como tal, no es una metodología que persiga generar conocimiento científico, pero sí se basa en el rigor científico. Y bueno, el concepto central, el hilo central de Sapiens es que busca ordenar para comprender. Creemos que si ordenamos el conocimiento mínimo y lo conectamos, podemos llegar a entender mejor el objeto de estudio que tratemos, y todo lo que comprendamos mejor, y esto es algo con lo que estoy 100% de acuerdo, nos ayuda a innovar mejor o a ser más creativos. Si no entiendo algo, ni siquiera puedo cuestionarlo. Si no puedo cuestionarlo, desde luego no puedo mejorarlo o añadirle nuevas opciones o ampliarlo. Entonces diría que el hilo conductor de la metodología Sapiens es observar un objeto de estudio, que en el caso de Wikipedia es la restauración gastronómica en Occidente, pero es una metodología creada para observar cualquier otra realidad, una marca, un sector, una disciplina, ¿vale? Una profesión. Como todas metodologías de investigación, lo que hace es reunir pues, una serie de pasos, ¿no? Y lo que hace Sapiens es reunir 5 aspectos o métodos, digamos. El primero es uno que, bueno, os los nombro, ¿vale? Va a ser un poco... Parece que ahora estoy dando clase un poquitín de Food Studies, pero... Un aspecto léxico-semántico que diríamos es bajar al barro y entender cuáles son los conceptos principales de aquello que nos interesa. Y a mí esto, por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos que una vez que te pones las gafas Sapiens ya no te las puedes quitar. Yo como comunicadora, cuando empiezo cualquier proyecto ahora, lo primero que me aseguro es de saber que conozco los significados de los términos principales de aquello que voy a tratar, incluso para cuestionarlos, como sucede con qué es cocinar, ¿no? Hay un aspecto clasificatorio que es muy importante en Sapiens, con esa voluntad de ordenarlo todo, ¿no? Clasificar no es más que meter en cajoncitos ordenados categorías y tipos. Otro comparativo que a mí me divierte muchísimo porque me da esa oportunidad, digamos, como de tomar perspectiva, ¿no? Sobre la realidad que analizo. Un aspecto sistémico porque la metodología Sapiens bebe mucho de la teoría de sistemas, el entender el conjunto como un sistema en el que se dan procesos constituidos por fases que llevan a un resultado. Y un aspecto histórico que también me encanta. Me gusta mucho la historia de manera amateur, no soy historiadora ni mucho menos, pero me flipa la historia y creo que es verdad que en cualquier investigación o en cualquier acercamiento que hagas a un objeto de estudio, a una realidad que quieras comprender mejor, el contexto histórico y un mínimo de contexto histórico, o sea, unas pinceladitas, no hay que escribir un libro de historia para entender. Entonces, Sapiens es una metodología de investigación, pero se basa en todo este pequeño resumen que os acabo de contar. Eso es. No he podido hacerlo más breve, lo siento. No, ha estado bien. Ahora, yendo con este tema, vamos a ir un poco al salseíto. Hay que ver cómo es trabajar con Ferran Adrià. Ese cara a cara, claro, a ti cuando te dijeron que vas a trabajar con Ferran Adrià,
Yo flipaba. Claro, se te ponen de corbata. Entonces eso, ¿cómo fue luego no sé, un poco...? Pues el aterrizaje, él es como le veis en los docus y como le veis en la tele, pero de una forma muy cercana, vamos, yo creo que hemos llegado a... Es que trabajar mano a mano con alguien, sea Fernandria o sea quien sea, supone verte todos los días. Exacto. Y bueno, pues la verdad que ha sido o sea, para mí es el reto de mi carrera y dudé muchas veces en este proceso conmigo misma, no porque ellos me hicieran sentir en ningún momento así, sino cuando contigo mismo dices, ostras, yo tengo arrestos para sacar esto que me están pidiendo. Recuerdo llegar y que me hablaran de Sapiens y decir, Dios mío, esto tengo que aterrizarlo, yo esto no, o sea, what the fuck, ¿no? En plan, ¿qué me estáis contando? Sí. Y también sé que pasaron un par de meses, bueno, en realidad pasó julio y el agosto del 17, recuerdo que se fueron todos de vacaciones y me quedé con... Ferran se cogió menos vacaciones, nos quedamos unos días trabajando en un proyecto que luego no salió, pero es el preámbulo, no salió como libros, sí como línea de investigación del Bully Foundation, pero no os lo puedo enseñar en papel, digamos, ¿no? Y guay, me petó la cabeza. Ahí sí que empecé a entender, empecé a aplicar, no de una manera consciente, pero no, metodología Sapiens y dije, vale, o sea, esta peña no está colgada, esta peña sabe lo que habla y tiene mucho sentido, ¿no? Y algo muy importante que me llevo del Bully es que las vacaciones las marcaban ellos, era un poco como en el cole, ¿no? Verano, Navidad, Semana Santa, un poco más largas, digamos, que las del resto, pero... Y cuando te vas, te vas. O sea, cierras el ordenador y para que haya espacio para el crecimiento creativo, para que los proyectos puedan continuar, para coger las cosas con fuerza, hay que descansar de verdad. Y eso me alucina. Retomando con Ferran muy bien, en realidad mi trabajo ha sido un poco... tú tienes una idea y tienes un conocimiento que yo no tengo a lo mejor, pero tú no tienes por qué saber ni qué estructura darle, ni qué formato es el bueno, ni cómo escribirlo, o cómo hacer un podcast, o cómo grabarlo, ¿vale? En el caso de Ferran, ellos necesitaban una redactora y alguien que pusiera orden a todo aquello, ¿no? Entonces, la tarea por la mañana pasa por la mesa, hoy nos centramos en esto, traigo estas ideas o estas anotaciones, vamos a plantearlo así. Y yo iba avanzando y una cosa que me flipa de Ferran es que revisaba este trabajo diariamente. O sea, yo al día siguiente tenía feedback de lo que había escrito hasta la tarde anterior a las 6:30, ¿no? Bueno, imaginaos cuántas vueltas se le da a un libro así. Claro. Además, qué entra, qué no entra, hasta dónde nos vamos, hasta dónde no nos vamos. Justo por eso, o sea, algo que nosotros hablando nos preguntamos, o sea, ¿en qué momento decís ya está terminado? Yo creo que fueron esos 5 aspectos que os he dicho un poco que son como el esqueleto de Sapiens, ¿no? Cuando habíamos conseguido trasladar los 5 al libro y que los 5 tuvieran sentido y aportaran algo, en qué es cocinar hay un aspecto más que sería un aspecto interpretativo quizás, ¿no? Porque cuando ya hemos abordado estos 5 y decimos, ok, esto lo tenemos, nos damos cuenta de que cocinar se puede llenar de significados. O sea, cocinar no es solo cocinar. Claro. Cocinar puede significar muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya después de esa interpretación es cuando decimos, vale, conclusiones, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Pero yo creo que por eso la metodología es importante. Pasar por esos 5 puntos que os he dicho de manera más o menos extensa es lo que le da cuerpo al contenido de este libro. Claro, lo que decías tú, un tema tan abierto. Tú habrá cosas del libro que no compartas, o sí, o compartes todo al 100%. Pues siento decirte, Javi, que aquí no te puedo dar mucha chicha de picaeta, porque es que no sé si estoy de acuerdo de principio a fin, pero cuando hablamos de cuestionar el statu quo y de huir del dogma, hablamos de pasear por el ámbito de los grises. Aquí no hay blancos y no hay negros, ¿no? Entonces, yo creo que yo me hubiera sentido incómoda si hubiéramos dicho esto es esto, ¿por qué es esto? Y ya está. Y podrás ver si lo habéis leído, si habéis pasado por él, desde nuestra perspectiva, o proponemos esta definición, ¿no? Yo creo que siempre de una forma muy abierta y muy abierta a que vengas tú ahora y si me quieres cuestionar lo que me quieras cuestionar, puedas hacerlo, ¿sabes? Sin que sentenciar, vaya. Exacto, eso es lo que a mí me flipa de este libro, así que lo siento, pero no... ¿Y por qué es tan importante para ti la identidad en la cocina? Yo estudié Relaciones Internacionales y creo que eso me viene de ahí. Tuve una profesora maravillosa en la carrera de procesos psicosociales en las relaciones internacionales, es decir, casi psicología aplicada a lo que sucede en el ámbito internacional. Y con ella hablamos muchísimo de identidad y me di cuenta de que es algo que se construye, que la identidad se construye. Tú no eres lo que eres porque sí, ya está, chimpún. Eres lo que eres porque vas construyendo y poniendo las piecitas, ¿no? Que hacen que seas quien eres. Igual como sociedad, las sociedades no son como son y ya está, son como son porque son la suma de todas las piecitas que se han ido poniendo, ¿no? En ese puzzle.
Y cuando yo pido una beca para entrar al máster de Foodie Studies, porque había una serie de opciones de beca, tú tienes que crear un proyecto, ¿no? Y yo en ese momento todavía estaba en Bruselas y decidí dedicar mi tesis del grado era cuando acaban de pasar las primaveras árabes, me flipaba el tema, cómo esa gente, ¿no?, se había levantado, cuál era el papel de las emociones, cómo habían superado una barrera del miedo que bloquea en general a todas las sociedades que viven bajo discursos dictatoriales, ¿no? Y por ahí empecé a ver cómo era posible construir nuevas identidades. Me voy a Bruselas, acabo la carrera, me voy a Bruselas, y cuando me planteo hacer este proyecto digo, ¿y si me traigo aquello de las emociones y de la identidad para el tema de la gastronomía? Como un poco en realidad que puedo usar de lo que sé. Y ahí creé un proyecto que se llamó Around the Table With, alrededor de la mesa con, y cada uno de los capítulos era una entrevista. Como vivía en Bruselas, me molaba, tenía amigos de muchos sitios, porque Bruselas es una ciudad muy internacional. Mi hipótesis en ese artículo científico, que también tuvo un Instagram, claro, para difundirlo y para hacer todo el ensayo-error, era que todos tenemos una identidad gastronómica. La identidad gastronómica del sujeto, es decir, que no solamente te defines por una posición política, por un estatus económico, ¿no?, por una posición laboral que muchas veces se asocia a tu posición social, etcétera, sino que tu bagaje gastronómico era algo que también marcaba tu ausencia de bagaje gastronómico. Entonces me dediqué a hacer entrevistas a gente de diferentes países y les preguntaba, si fueras una bebida, una comida y un postre, ¿cuáles serían? Es decir, si tuvieras que elegir características de alimentos que te representaran a ti, ¿vale? ¿Cuáles serían esas? Pues un poco eso, ¿no? Y bueno, aquello quedó. Si yo pudiera retomar ese proyecto hoy, a día de hoy, que es algo que me planteo muchas veces, ¿no? O cómo incorporarlo ahí a la boca, cómo retomar ir rascando ahí en el tema de la identidad. Creo que me faltaban conocimientos de sociología que ahora tengo, me faltaba un sapiens, o sea, me faltaba una estructura, algo que me guiara en aquella investigación, y ahora lo veo como un poquito naif, pero en realidad me parece una idea muy buena el tema de Around the Table With, ¿no? Y antes comentabas justamente, ¿no?, con esto del método Sapiens y tal, los proyectos que te llegan de diferente tipo. ¿Cuál es el proyecto más raro que te ha llegado? No tiene nada que ver con aplicar Sapiens, pero la cosa más surrealista que me ha pasado desde que trabajo en este sector, cuando curraba en el Bulli, en 2018 diría que fue, me llegó un mensaje por LinkedIn, ¿vale?, de una productora, en realidad de los fixers de una productora. Un fixer es alguien que se encarga de hacer que todo cuadre. Soy fixer de tal productora, mira, me ha encantado tu perfil, estamos buscando expertos en gastronomía española para un programa de televisión. Yo he llevado en ese momento un año trabajando en gastronomía, un año y poco. Es para un programa de televisión británico que se va a rodar en España y tal, y necesitamos 3 personas que hagan de jurado. ¿Tú te vendrías para Cádiz a grabar y tal? Y digo, ¿cómo? Hice la entrevista, también un Zoom muy chulo, y me fui para Cádiz a rodar un programa de televisión. ¡Qué guay! ¿Y se puede ver eso por ahí? Pues tiene que estar, era un programa de BBC, se llama The Chef's Brigade, la brigada del chef, y consistía básicamente en que un chef y su brigada se movían por diferentes restaurantes en Europa, o sea, no era solamente en España, vamos, era como un show, vamos, que cambiaba de país, y lo que hacían era competir contra el propio restaurante. En el caso de Cádiz fue en el Faro de Cádiz, que es una referencia, una insignia en Cádiz, y a ojos cerrados, nosotros no sabíamos quién cocinaba cada noche, cocinaban 2 noches seguidas y no decían quién había cocinado. Entonces se daban unas puntuaciones después de cenar y en este caso ejecutaron mejor ellos que el propio restaurante en nuestro criterio. Me lo pasé muy bien, fue tremendo. Me lo pasé muy bien. Joder. Antes has mencionado las charlas que hacías en la sección del aperitivo sagrado, en las que entrevistabas a personas relacionadas con el mundo de la gastronomía, pero sin hablar con cocineros. Sí. Y a raíz de esto queremos preguntarte, ¿crees que se le da demasiada importancia a los cocineros y nos olvidamos un poco de todo lo que les rodea? A ver, no... Bueno, sí. Sí. No, iba a argumentar al principio, pero voy a argumentar ahora. Sí, tú has dicho demasiada importancia, voy a matizar, ¿vale? Demasiada no, mucha. Si les da mucha, no sé, sí, demasiada, ¿vale? Mucha. Creo que en los últimos años esto está cambiando. Y estamos hablando vamos a imaginar todo lo que se comunica como una tarta, ¿vale? Y digamos que los cocineros tienen muchos pedacitos de la tarta. Los profesionales de la cocina. De la hostelería, porque yo no oigo hablar mucho de cocinas de colectividades, ni oigo hablar mucho de cocineros que dan clase en FP,
ni oigo hablar mucho de cocineros de la industria alimentaria. Y esto es un poco qué es cocinar, ¿vale? Sí. Cuántas cocinas existen y de cuáles hablamos, ¿vale? Entonces, hablamos mucho de cocineros que trabajan en restaurantes. Pero de esa tarta enorme que es la cocina, tendríamos que hablar de muchas más cosas, yo creo. Y de la tarta previa, que es el abastecimiento, y la tarta posterior, que es el servicio, que están absolutamente conectados. A raíz de la pandemia, yo creo que el año pasado, bueno, ya el anterior, perdón, que ya estamos en 2022, nos temblaron a todos un poquito las piernas con el tema de qué pasaba con los que estaban produciendo nuestros alimentos. O sea, todos en casa, salvo aquellos que nos tenían que proporcionar productos y vendernos esos productos, ¿no? Ahí se empezó a hablar mucho de productores, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y tal. Pero yo creo que esto es fundamental y que si hablamos de gastronomía, la gastronomía no es solamente el plato que comes en 3 estrellas. En 3 estrellas va un porcentaje pequeñísimo de la población y la cocina de todos los días, yo bajo a la carnicería hoy a por unos filetes, ¿no? O sea, tendríamos que hablar más de dónde, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del tema de la carne, pero pues de dónde viene esa carne, cómo se produce, claro. Que conectar un poco más con el animal, porque es que al final los animales los compramos muchas veces en paquetitos ya hechos, filmados y te olvidas del producto, ¿no? O lo mismo con los productos de la huerta. Entonces, lo que sí creo es que se podría hablar de otras muchas cosas, no solo de cocineros, que normalmente además son cocineros del mundo de la alta cocina, que de nuevo es una cocina dentro de todas las cocinas que existen. Sí, para un porcentaje muy pequeño. Sí, a mí me molaría, no sé, me encantaría hacer un docu con toda la peña que da menú del día en este país. ¿Quién habla de los menús del día en España? Y son una insignia de la clase trabajadora, digamos, ¿no? Que come fuera de casa todos los días. Haremos un programa de pues menús no del sé. día. Sí, oye, me encantaría, por favor, dejadme hacer una pequeña sección ahí, tenemos una cuñita. Entonces, bueno, no sé si se habla demasiado de los cocineros. Desde luego hay que hablar de los cocineros, hay que hablar de su trabajo, hay que hablar de los restaurantes, que nadie me malentienda, pero no puede ser único, no puede ser el contenido único o mayoritario, ¿no? Entonces, lo que yo intenté con el aperitivo sagrado en 10 charlas fue que ninguna fuera con un cocinero. Es decir, demostrar que se puede hablar con 10 personas distintas en 10 ocasiones diferentes sobre gastronomía sin necesidad de que ninguno de ellos tengan un restaurante, vamos, sean la cabeza visible en un restaurante. Y vamos, si me salía una lista, esos son los 10 que llamé y que cuadró todo y confirmaron, pero tenía una lista de 20 o 30 que podía haber seguido, ¿no? Y yo quería preguntarte, ponte ahora en el papel de profe. Venga. Cuando hablas a los alumnos del libro, ¿no? ¿Cómo les comunicas el libro? ¿Cómo les cuentas qué es cocinar? Pues mira, la asignatura de Food Studies está planteada, bueno, de hecho no está planteada, se titula Metodología Sapiens aplicada al periodismo gastronómico. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en la asignatura? Que mis alumnos tengan otra herramienta más a la hora de comunicar, si quieren utilizar esta metodología, ¿vale? Entonces, primero les explico la metodología y después les digo, vale, voy a explicaros cómo la aplicamos en este caso a la investigación de un proyecto editorial que yo sé que es muy único, porque no todo o sea, apenas nadie se dedica a escribir enciclopedias, entendedme, es la excepción, no la norma, ¿no? Pero además les doy otros ejemplos de, por ejemplo, cómo la aplico yo en mi día a día para otros proyectos que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, les cuento el libro a través de la aplicación de la metodología a este proyecto, ¿no? En plan, os acabo de decir lo del aspecto léxico-semántico. Ok, ¿cómo lo podéis ver cómo está presente este aspecto en qué es cocinar? ¿Para qué nos sirve en el libro? Pues, por ejemplo, lo primero que hicimos fue ir a la RAE, a ver qué dice la RAE de cocinar, ¿no? Y la definición de la RAE yo creo que es guisar los alimentos, implica calor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya les demuestro que ese aspecto me da una base para decir, ok, entonces todo lo que no ha pasado por el calor no está cocinado. Claro. ¿Un sashimi no está cocinado? ¿O es que necesitamos una definición más amplia? ¿O es que se pueden cuestionar las definiciones y las cosas que están establecidas? Y yo creo que las palabras son muy importantes y los conceptos son muy importantes porque dan forma al mundo en el que vivimos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, el tema de sacar la cocina de la idea de la cocción, del elemento, no ya solo fuego, sino del elemento temperatura. A mí me parece que es súper importante, porque unos boquerones en vinagre que te ponen de tapita y con la caña el domingo no han pasado por un proceso en el que interviene el calor. Sin embargo, hay una transformación de su propia materia. Sí. Es verdad que hay límites de la cocina y esto también está en el libro y también era un rollo, ¿no? Ahí con Ferran de hasta dónde podemos estirar, hasta dónde no. Y él decía, ¿abrir una ostra es cocinar? Ya.
¿no? O sea, porque si no la abres no te la comes, tío. Claro, la haces más comestible, ¿no? Haces posible que sea comestible, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, luego también, como os decía, como jugamos ahí en los grises, a veces el gris casi se va hacia el blanco o casi se va hacia el negro, pero forma parte del juego de la metodología, ¿no? De poder plantear cosas un poco más locas, porque si no siempre diríamos, no, cocinar es hacer una tortilla de patata, bueno, ya. Y entonces si hago ensalada y solamente corto y mezclo y aliño, no, aquí no hay cocinero ni hay cocina, ¿no? Sí, es la intención, ¿no? Bueno, ese es el motor que nos diferencia claro, como animales. Sí, creo que es el ejemplo que está en el libro, yo creo que es el del animal que va a buscar, imaginaos, pues un fruto, ¿no? Que tiene una cáscara ahí súper dura y ves al animal y dices, está aplicando una técnica, porque, joder, está intentando reventar ahí con una piedra. Sí, pero es pura supervivencia, o sea, no hay una intención después de llevarlo más allá, ¿no? El ser humano primero fue obviamente un instinto y el ser humano, el sapiens sobre todo, el Homo sapiens lo ha llevado mucho más allá, ¿no? Hasta tal punto que ahora ya casi nos planteamos el extremo contrario, ¿no? Si dejará de haber cocina porque encontremos otros sustitutos u otras formas de cubrir nuestras necesidades, que la primera motivación por la que cocinamos es para alimentarnos, que no se nos puede olvidar a nadie, más allá del disfrute y todo eso. Si se podrá simplificar, ¿no? De alguna manera. Sí, todo el tema de las pastillas, ¿no? Yo no quiero ni pensar. Que es horrible. La posibilidad de comer y beber en esta vida. Idea horrible. Me muero, vamos. Aquí ya lo decimos siempre, la gente que no le gusta comer, aquí está totalmente cancelada. Canceladísima. Sí, literal. No pegaría nada a alguien aquí que no fuera disfrutón o disfrutona. Total. Y hablando de esto de disfrutón, pues vamos a ir al pecado inconfesable que siempre tratamos aquí. Ese producto de supermercado con el que disfrutas, pero igual no deberías, ¿no? Según no lo contarías en público. Pues mira, yo lo tengo muy claro y bueno, es inconfesable, pero vamos, lo confieso sin dolor. Las sopas Yum Yum, las sopas asiáticas que valen 0,30, 0,50, 1 euro, que sencillamente viene el bloque de noodles, los polvitos, el aceite y las verduras muy secas. Muy bien. Pero ahí entran los ya te como de Bisbal, ¿o no? Pues mira, fíjate, dentro te diría que los Ya Te Como y los Maggi y todas las marcas españolas no están tan logradas. Ya. Me las podría, igualmente, si unos Ya Te Como podrían ser, pero me refiero a, o sea, dentro de todo, me iría a un supermercado asiático y me compraría una sopa china. Es que me hace mucha gracia el anuncio de Bisbal. No lo puedo evitar. La siguiente de nuestras preguntas finales, las preguntas de la picaeta, es que nos recomiendes una cuenta, ya sea de Instagram o de Twitter, pero que te sea de inspiración y recurras mucho a ella y te guste, la disfrutes. Bueno, os voy a dar una relacionada con la gastronomía y otra que no tiene nada que ver. Perfecto. Y os explico el porqué de cada una, ¿vale? Gastronómica, Anna Mayer Panepana, una divulgadora gastronómica. Ella dice que lleva explicando en la cocina italiana a los españoles desde los 90 en Instagram, @panepana, ¿vale? Vale. Una cuenta de Insta que me gusta muchísimo y que viene más del mundo del arte, Still Here, Still Life. Es una cuenta que propone una foto y entonces artistas no audiovisuales, artistas plásticos, ¿vale? De todo tipo de disciplinas, hacen su aportación a lo largo de una semana. Muy bien. Y ya para despedir y cierre, que nos digas una canción que te motive, que te guste, que te den ganas de comer, no sé. No me da ganas de comer. No. La canción que os voy a dar sí que me anima. Se llama Can't Stop Loving y es de Poolside. Muy bien. Así de primeras no me viene, pero nuestro DJ que está ahí trabajando ahora la pondrá. Perfecto, chicos. Ahora la mete. Pues nada, Claudia, muchiísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Javi, nos vamos ya a nuestra taberna favorita, ¿no? Porque yo estoy seguro de que Ramón es de filosofear también, ¿eh? Total. A ver qué sorpresita nos trae Ramón ahora que está de vuelta en la taberna después de 2 programas que ha echado la persiana. Ha echado la persiana, se ha ido de vacaciones y vuelve. Sí. Pues nada, venga, le damos a la intro. Hey, ho,
Ramón te cuenta cosas raras, te invita a una cerveza. Estás en la taberna de Ramón. ¿Qué pasa, Ramón? Hola, Ramón. ¿Cómo estáis, queridos míos? Bien, un domingo más. ¿Qué tal ha ido el cierre estas 2 semanas de la taberna? ¿Has notado las pérdidas? Pues la verdad que he descansado, pero he descansado mucho. La verdad que ya cuando uno lleva tantos años en esta profesión ya como que le dan igual las pérdidas. Pero nada, en esta taberna ya hoy no soy tabernero, hoy soy vendedora a puerta fría. ¿Tenéis un minuto para hablar de Jesús? No soy testigo de Jehová. Vengo a hablaros de enciclopedias. ¿Eres del círculo de lectores? De todas las personas que llaman a su puerta, solo una viene del círculo de lectores para llevarle a casa los mejores libros. ¿Seguirá existiendo el círculo de lectores o no? Si sigue existiendo, mi madre sigue suscrita, seguro, porque ella era una real fan. Yo creo que se mantiene a través de dinero de gente que no saben que están pagando al círculo de lectores. Que no saben que están pagando, sí, total. Gente que falleció hace como 25 años ya, y siguen ahí cobrando la cuota. Pues la primera historia de las que os quiero hablar es de La Larousse Gastronomique. Esto es un libro que, bueno, la primera edición sale en 1938 y fue editado por el chef Prosper Montagne. Nuestro querido Prosper, próspero en español. Próspero Montaña. Próspero Montaña. Próspero Montaña. Bueno, pues estudió para arquitecto. Próspero Montaña no pudo ser arquitecto. Entonces su padre le puso un hotel y le contrató de cocinero en el hotel. Y ahí pues el tío se formó y creó una brillante carrera culinaria. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial fue la persona que inventó los carritos de cocina en el ejército, los carritos de servicio. Entonces los soldados podían comer caliente gracias al invento de, lo llamaban los rulantes, ¿vale? Y los soldados podían, los rulantes, la comida rulante. Y esto le valió a Prosper para que le pusiera la máxima condecoración francesa, que es la Legión de Honor. Aquí, aparte de esta historia de este gran cocinero, pues bueno, es el escritor de La Larousse Gastronomique, que es el libro de cocina mundialmente conocido como enciclopedia gastronómica. Recoge un poco todo. Este libro nos recoge la antigua cocina francesa de los siglos XIX y XX, ¿vale? Hasta la revolución de la Nouvelle Cuisine en los años 70. Es, para el que lo quiera tener, es un buen pisapapeles también. Aparte de cultura, te vale para pisar papeles. Pisa papeles, pisa papeles, pisa papeles. Que sepáis que tenemos versión en español, o sea que si tienes las dos versiones, la de la cocina francesa y la de la española, tienes 2 pilares para construir un arco en tu salón, si te interesa. Sí. Que sepáis que en España el prólogo de la primera edición fue escrito por Santi Santamaría, que gran cocinero español, dueño del restaurante Can Faves en Cataluña, que ya cerró, pero bueno, que consiguió llegar a las 3 estrellas Michelin. Que sepáis también que la obra española tiene 4.000 artículos, 600 fotografías, bueno, tiene recetas de Ferran Adrià, de Arsac, de Martín Berasategui, de Sillarola, de Carme Ruscadella, o sea, es un compendio de la gastronomía. Un buen completito, ¿no? Que ya estoy completo, que pleno me siento, desde que llegaste, no existe duda alguna que ya estoy completo, que pleno... Que sepáis que aunque es el pilar de la cocina mundial y la gran enciclopedia de la cocina mundial, yo os vengo a hablar del gran pilar de la gastronomía española, que para mí, aparte de los libros de la Marquesa de Paravere, que ya hablamos de ellos, vamos a hablar de un gran libro, que es La cocina práctica de nuestro amigo Picadillo. ¿Conocéis a Picadillo? Yo era más de Rinconete. Pues nuestro amigo Picadillo se llamaba Manuel María Puga y fue un escritor, un gastrónomo y un político español. Era gallego, además era un superhombre, pero no un superhombre por lo culto que era, sino un superhombre porque se dice que llegó a pesar 275 kilos. De hecho, que sepáis que visitó un circo alemán en la ciudad de La Coruña y anunciaban que tenían al hombre más gordo del mundo en ese circo. Y por ahí viene lo de Piccadilly Circus.
La gente salía ultra decepcionada del circo. Claro, habían visto a un tío gordo, pero no habían visto a un tío tan gordo como Manolo Puga por la calle, que también era un gordo, y se le podía ver por la calle, y encima gratis. Bueno, pues que sepáis que escribió multitud de libros, pero el pilar fundamental es la cocina práctica, que ha estado también en muchas cocinas españolas, lo escribió en 1905. El libro está estructurado en diferentes apartados, apartados dedicados a los caldos, a las sopas, a los pescados de mar, a los de río, a la caza con pluma, a la caza con pelo, a la ternera, al cordero, el cerdo, o sea, diferentes platos lo va diversificando así. La verdad que es una auténtica maravilla. Tiene 200 páginas, no tiene fotos, ¿vale? O sea que os tenéis que invertir en la cultura. Y luego pues dedica un gran apartado también a postres, como los borrachuelos, los melindres, los mostachones, las yemas de coco abrillantadas, o sea, todo nombres de los que nos gustan a nosotros, de los que me gustan a mí en la taberna, así como rimbombantes, aristocráticos. Sí. La aristocracia del barrio, lo mejor de cada casa. Antes os decía el tema del humor en picadillo. Os voy a leer lo que para él es una receta de cocina con el bacalao. Hace una comparación con su gran amigo gallego también, Venceslao Fernández Flórez. Y aquí ya vais a ver cómo esto es aquí ya se va de madre, ¿vale? Que quede claro que Venceslao Fernández Flórez era muy delgado y este señor muy gordo, ¿vale? Eran el gordo y el flaco. Comienzo a leer. Se coge una hoja de bacalao muy delgada, tan delgada como Venceslao Fernández Flórez, y se toman unos tomates muy gordos, tan gordos como yo. Se sala a Flórez y se me parte en pedacitos a mí, y en una tartera, capa de pedazos de Flórez, capa de pedazos de yo. Luego nos metemos a fuego lento, refrito por encima de aceite, mucha cebolla y ajos. Cuando Flórez esté cocido, 10 minutos más de fuego y un perejil final reduciendo a picadillo, con alguna sal si la necesitase. Y así es la vida. Yo estaré dividido por el eje, pero usted, amigo mío, se queda sin sal, que es bastante peor. Me encanta, o sea, me encanta que todas las recetas así. Como podéis ver, para que te salga una receta bien, no lo sé, pero para reírte, nuestro amigo Picadillo, tienes mucho. La verdad que gran personaje desconocido que desde la taberna de Ramón reivindicamos. Hay que reivindicar, sí. Así sigamos reivindicando mientras se engorda nuestra cuenta en el banco. Power, ciegos, sordos, mudos y divididos en este engreído planeta de simios. Es que parece que el mundo este de las enciclopedias gastronómicas y de la alta cultura gastronómica está dividido entre franceses y españoles, porque la siguiente persona de la que os voy a hablar es Jean-Baptiste Brillant-Savarin, que fue el autor de una de las primeras enciclopedias gastronómicas también, que es La fisiología del gusto. A mí, aparte de hablaros de las recetas, como podéis comprobar, me gusta hablaros de los personajes, porque al final esta gente pues tiene como una vida muy interesante. De hecho, contaros que nuestro amigo Savarin, lo vamos a llamar Savarin, cogió el apellido de su tía para obtener una herencia. O sea, la señora dijo que se apellide como yo, hereda. Un tío listo. Heredó. Un tío listo y con principios. Bueno, pues que sepáis que fue uno de los grandes defensores de la pena de muerte en Francia y que tuvo que exiliarse por la Revolución Francesa porque le querían cortar la cabeza. Le habían puesto precio a su cabeza. Estaba a favor de la pena de muerte, pero no de la suya, ¿no? Doble moral, ¿eh? Doble moral, ¿eh? Lo publicó en el año 1825, 2 meses antes de su muerte, muerte natural, ¿vale? No le escabechinaron. Y también este libro pues recoge la vista de la gastronomía desde un filósofo como era este pavo, y pues con impertinencia, con humor, con insolencia, o sea, lo puedes ver absolutamente todo. ¿Algunas citas que nos encontramos en este libro? Dime lo que comes y te diré lo que eres. Un postre sin queso es como una bella dama a la que le falta un ojo. O sea, estamos en eso. Sí. Esperar en exceso a un invitado que se retrasa es una falta de consideración para con los que han llegado a tiempo. O sea, además, educado. Y luego a mí me gusta mucho que es el descubrimiento de un nuevo plato hace más por la felicidad de la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella. Estrellas hay ya bastantes.
A tope con Sabarín, ¿eh? A tope con Sabarín y con la pena de muerte también. La pena de muerte ya tal, No, con la pena. A nivel gastronómico a tope con Su Sabarín. filosofía gastronómica nos gusta, sí. Filosofía barata, no lo quieres ver. Juegos de palabras. Hey. Bueno, que sepáis que se ha hecho una reinterpretación de este libro en España y, pues bueno, lo que se ha intentado hacer es un homenaje en forma de réplica contemporánea al libro de Sabarín, ¿vale? A esta fisiología del gusto. La redacción del libro viene de un encuentro entre Ferran Adrià y Luis Racionero. Luis Racionero ya fallecido. Pero bueno, ahí nos dejó su impronta. Hay que decir una cosa, que intentamos mirar a ver si existía la Encarta gastronómica. Y Correcto. intentamos buscar la mítica Encarta que tantos trabajos del colegio y del instituto nos salvó. Y A los se señores nota, mayores ¿eh? como El mundo nada. millennial, ¿eh? Al mundo millennial. Y si pones Encarta gastronómica, no sé si era Encarta gastronómica o Encarta gastronomía en Google, la primera búsqueda que te sale es Strizzo. Así que Joder. David Muñoz, dale una extra a tu SEO. O sea, ¿Habéis consultado enciclopedias vosotros alguna vez de enciclopedia Yo- de sí, libro? sí. Claro. La En mi Larousse. casa de mis padres sigue estando esa esquina. ¿Sigue estando la Larousse en el salón? Sí. Buah, a mí me da pena porque más de una vez me he encontrado en la calle las pilas apiladas en las puertas, o sea, las pilas apiladas, muy bien dicho, en la puerta de los portales y me da una rabia tremenda. Nosotros aquí hemos recomendado 3 libros, 3 enciclopedias gastronómicas para que Sí. la gente nunca las tire, ¿eh? No, que no las tiren, por favor. Si es que eso es un tesoro en casa. sabiduría. No tires la cultura a la basura. Como frase de cierre. Como frase de cierre de esta taberna. Que bueno, pues nada, que volvemos en 15 días. Vamos a tomarnos 2 semanitas de descanso, ¿no? Que ya toca, que hemos hecho 4 programas seguidos. 4 programas. Nos lo merecemos. Y Ramón, como siempre, una despedida por todo lo alto. Desde la taberna de Ramón recomendamos adquirir enciclopedias para aprender sobre gastronomía mogollón. La cultura no se tira a la basura. La cultura no se tira a la basura. Venga, chavales. Ale, Hasta nos luego. vemos en 2 semanas. Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con 2 foodies y medio que ya están por aquí. Y con nadie a los fogones la picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti.